tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión a puerta cerrada sobre la cuestión saharaui, mientras el nuevo ministro de Exteriores saharaui promete continuar la lucha en todos los frentes. Argelia declara de manera soberana persona non grata a 12 agentes de la Embajada y Consulados de Francia en respuesta al indigno arresto de un agente consular argelino en funciones en Francia. Y Argelia advierte contra los enfoques unilaterales de la migración clandestina y llama a la adopción de programas eficaces de retorno voluntario de migrantes. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Comenzamos con actualidad saharaui. Como decíamos en portada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne a puerta cerrada este lunes para examinar los últimos acontecimientos en el Sáhara Occidental ocupado. Se espera que el representante especial del secretario general y jefe de la misión de la ONU para el referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, Alexander Ivanko, y el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, presenten sus informes durante la reunión que se da una semana después de la visita de Staffan de Mistura a los campamentos de refugiados saharauis, durante la cual el pueblo saharaui reafirmó su adhesión a sus derechos legítimos y su lucha hasta lograr la independencia. El nuevo ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Yeslam Baysat, se comprometió a seguir reforzando la lucha del pueblo saharaui en todos los frentes: político, diplomático, militar y de derechos humanos. El nuevo ministro saharaui, quien se expresaba durante la ceremonia de toma de posesión de su nuevo cargo, reiteró su determinación de hacer todo lo posible para aplicar el programa de asuntos exteriores saharauis aprobado por el Consejo Nacional. Y en Francia, el jefe de las comunidades saharauis en este país, Ahmed Ahmed, condenó enérgicamente los repetidos ataques y provocaciones sistemáticas marroquíes contra la marcha por la libertad, exigiendo la liberación de los presos políticos saharauis. El activista saharaui subrayó en un discurso pronunciado ayer domingo desde la ciudad gala de Burdeos que estos ataques reflejan una bancarrota moral, un intento desesperado de acallar la voz de la verdad y la firmeza, y una consagración de la metodología de represión y amenazas que pretende obliterar las justas reivindicaciones del pueblo saharaui. Está previsto que la marcha de solidaridad llegue este lunes a la ciudad de Toulouse, séptima etapa de su recorrido. Y a nivel diplomático, ahora Argelia y Rusia han insistido en la necesidad de intensificar la coordinación para apoyar las causas palestina y saharaui, permitiendo a ambos pueblos ejercer su derecho a la autodeterminación y gozar de su libertad. Esta posición fue expresada al recibir el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional Popular de Argelia, Isa Neili, al vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Federal Rusa, Yuri Valiev, en presencia del embajador de Moscú en Argelia. Y lo decíamos en portada, Argelia ha decidido soberanamente declarar persona non grata a 12 agentes que trabajan en la Embajada y los consulados de Francia en Argelia bajo la tutela del Ministerio del Interior de dicho país, con la obligación de abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas, según indica este lunes un comunicado del Ministerio Argelino de Exteriores. Esta decisión es la consecuencia de la espectacular y ostentosa detención en la vía pública por los servicios bajo la tutela del Ministerio del Interior francés de un agente consular de un Estado soberano acreditado en Francia con fecha del 8 de abril. Ahí afirma que esta detención se produce en flagrante violación de los convenios consulares. Este procedimiento indigno con el cual el ministro del Interior quiso humillar a Argelia se llevó a cabo sin ninguna consideración por el estatus consular de dicho agente, haciendo caso omiso de todos los usos y prácticas diplomáticas y en flagrante violación de las convenciones y tratados pertinentes en la materia. Argelia desea recordar que este acto vergonzoso es consecuencia de la actitud negativa, lamentable y constante del ministro del Interior
Interior francés hacia Argelia. Este ministro, que sobresale en maniobras oscuras con fines puramente personales, carece flagrantemente de discernimiento político. Y siempre en el mismo comunicado, Argelia advirtió que reaccionaría con reciprocidad a cualquier otra acción atentatoria por parte de los servicios del Ministerio del Interior francés. Al proceder a una vulgar detención de un agente consular protegido por las inmunidades y privilegios vinculados a su estatus y al tratarlo de forma vergonzosa e indigna como a un ladrón, asume toda la responsabilidad por el rumbo que están tomando las relaciones entre Argelia y Francia en el momento en que éstas acababan de iniciar una fase de distensión gracias a la conversación telefónica entre los jefes de Estado de ambos países, la cual fue seguida por la visita a Argelia del ministro francés de Asuntos Exteriores. Argelia reafirma que cualquier otra nueva acción atentatoria del ministro del Interior francés recibirá sobre la base de la reciprocidad una respuesta firme y adecuada. Y en Argelia, el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, ha nombrado hoy a Kamal Rezik ministro de Comercio Exterior y Promoción de las Exportaciones en sustitución a Buhari Mohammed, nombrado a su vez presidente del Consejo Nacional Económico, Social y Medioambiental en sustitución a Rabia Harfi. Argelia llamó este lunes a una respuesta coordinada e integrada entre los Estados y las organizaciones internacionales para hacer frente al fenómeno de la migración ilegal y proteger a sus víctimas de las diversas formas de explotación y abuso. El ministro argelino del Interior, Brahim Barrat, subrayó en un discurso pronunciado durante un foro científico, destacó la escasa eficacia de lo que denominó enfoques unilaterales para hacer frente a los fenómenos delictivos y sus vínculos con las redes de tráfico de drogas y armas y las organizaciones terroristas. En este contexto y dadas las evoluciones relativas a estos fenómenos criminales y su vinculación a las redes de narcotráfico y armas y las organizaciones terroristas, el enfoque unilateral adoptado durante mucho tiempo por varios países demostró su ineficacia y reveló la necesidad de adoptar una respuesta coordinada y integrada entre los países de la OIM para hacer frente a estas redes criminales y proteger a las víctimas de las distintas formas de explotación y violación. Una situación que requiere establecer una coordinación de esfuerzos y una estrecha colaboración entre todas las partes concernidas. Y por otra parte, el ministro del Interior argelino saludó los progresos realizados en la gestión ejemplar y eficaz de los programas de retorno voluntario y reinserción de los inmigrantes irregulares en sus países de origen. Barrat destacó que el ritmo de cooperación y coordinación entre Argelia y las organizaciones de la ONU activas en este ámbito ha alcanzado recientemente su nivel más alto. En el marco de los incesantes esfuerzos para afrontar el fenómeno del tráfico y trata de personas, solo puedo saludar el ritmo de cooperación y coordinación con las instancias onusianas activas en este ámbito. A ejemplo de la Organización Internacional de la Migración, con las que se registraron en el último periodo altos niveles de cooperación, particularmente mediante la facilitación del regreso voluntario de los migrantes clandestinos y su reintegración en sus países de origen. Gracias a la estrecha colaboración y acompañamiento de esta instancia, logramos en el año 2024 organizar el regreso voluntario de más de 8.000 migrantes clandestinos en las mejores condiciones y se elaboró un ambicioso programa para el año en curso con la oficina de la OIM en Argelia. El ministro del Interior de Argelia advirtió de los peligros del tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos que plantean una serie de riesgos para la seguridad y la estabilidad de los países.
La presencia excepcional que registramos hoy en el marco de este evento mundial de diferentes países hermanos y amigos de distintas especialidades de seguridad jurídicas, técnicas y mediáticas refleja la enorme conciencia que nos anima a todos sobre el peligro del fenómeno del tráfico y trata de personas, que se caracteriza por sus crecientes complejidades y sus negativas repercusiones, amenazando la vida de millones de personas de diferentes partes del mundo, y representa uno de los peligros a la paz y estabilidad de los países, al igual que los crímenes transfronterizos. A su vez, el director regional de la Organización Internacional para las Migraciones para Oriente Medio y el Norte de África, Othman Beleisi, subrayó la necesidad de reforzar la cooperación entre los países de la Liga Árabe y adaptarse a la evolución de las redes del crimen transfronterizo. Afirmamos nuestro firme compromiso con la consolidación de la gobernanza de la migración y la protección de los migrantes vulnerables y luchar contra las redes criminales. Ello a través de la actual estrategia. Este compromiso comprende consolidar la cooperación regional, mejorar los métodos de colecta de datos y ofrecer un entrenamiento especial a las fuerzas del orden y a las autoridades locales en colaboración con los países concernidos y la Universidad Árabe Nayaf. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmad Attaf, mantuvo este lunes una serie de reuniones en Addis Abeba, capital de Etiopía, al margen de su participación en los trabajos de la 24ª sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, en varias reuniones con responsables. En ese sentido, Attaf se reunió con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssef, y también con la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, la embajadora Salma Malika Haddadi. Y también, por otra parte, esta tarde mantuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación al Desarrollo de la República de Burundi, Albert Shingiro. En cooperación energética, Argelia y la Unión Europea firmaron este lunes un contrato destinado a acelerar el uso de las energías renovables, desarrollar el hidrógeno verde y promover soluciones innovadoras en el ámbito de la eficiencia energética por un valor de 41 millones de euros. El contrato pone en marcha la fase cofinanciada del proyecto Takati Plus, que se prolongará hasta 2029 y aspira a acompañar a Argelia en su transición energética, promoviendo un desarrollo integrador y sostenible. El importe total de la nueva fase asciende a 28 millones de euros, financiados por la Unión Europea desde el pasado mes de febrero. Argelia es una potencia energética, entonces es fundamental que Argelia siga adaptándose a integrar las energías renovables como el hidrógeno verde y otras fuentes de energías renovables en su combinación energética. Y es con una asociación fuerte con Europa que podemos contribuir a lograr este objetivo en Argelia, en una asociación mutuamente beneficiosa entre Argelia y la Unión Europea. Estamos satisfechos por este proyecto y Europa seguirá trabajando con Argelia en esta transición energética. Y siempre en energía, las exportaciones argelinas de gas natural licuado al mercado europeo ascendieron en marzo pasado a 1.160 millones de toneladas frente a las 950.000 toneladas del mismo periodo del año anterior. Según un informe de la plataforma TACA, los países europeos acapararon todas las exportaciones argelinas de gas natural licuado al mercado mundial, que ascendieron a 2,2 millones de toneladas durante el primer trimestre de este año. Y en Palestina ocupada ahora, la máquina de guerra sionista sigue cobrándose más vidas. El Ministerio de Sanidad palestino ha informado sobre la llegada de 39 cuerpos de mártires y 118 heridos a los hospitales de Gaza en las últimas 24 horas. En un comunicado emitido este lunes, el Ministerio confirmó que el número de víctimas mortales desde el 18 de marzo ha alcanzado 1.613 mártires y 4.233 heridos, elevando así el saldo total de víctimas del genocidio sionista sobre el enclave a 50.983 mártires, además de 116.274 heridos.
En Cisjordania ocupada ahora, las fuerzas de ocupación sionistas llevaron a cabo este lunes una serie de redadas y arrestos en varias localidades de este territorio, deteniendo a 9 palestinos y dejando varios heridos por asfixia durante enfrentamientos. Además, en el campo de refugiados de Jenin, más de 20.000 palestinos han sido desplazados forzosamente como parte de un proyecto de limpieza étnica con la destrucción masiva de edificios, incluido un tercio del campo. Sobre la situación en el Líbano, ahora el ejército libanés anunció este lunes la muerte de un militar y la lesión de 3 más debido a la explosión de un objeto sospechoso que formaba parte de los restos del bombardeo israelí en Tiro, al sur del país. El ejército libanés confirmó en un comunicado a través de la plataforma X que el artefacto explotó mientras una de sus unidades especializadas realizaba un mapa técnico de sitios en la zona de Wadi al-Aziza, en la ciudad de Tiro. Y siempre en Oriente Medio, el grupo de los hutíes de Yemen informó que ataques aéreos estadounidenses golpearon una fábrica al oeste de Sanaa, lo que resultó en la muerte de varios civiles durante la noche del domingo al lunes. En un comunicado, los hutíes confirmaron que 7 yemeníes fueron asesinados y 26 más resultaron heridos en 3 ataques aéreos que apuntaron a la fábrica de cerámica Al-Sawari en Bani Matar, la mayor de los distritos de la provincia de Sanaa. En Marruecos, el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y Antinormalización anunció una marcha popular masiva en Casablanca y otra similar en Tánger el próximo domingo para rechazar el ataque de barcos que arman a la entidad sionista en los puertos de las 2 ciudades marroquíes. En un comunicado difundido este lunes, el Frente denunció la adhesión del régimen del Mahsen a la alianza con la entidad sionista en todos sus frentes, a pesar de sus brutales crímenes y masacres, lo que constituye, según él, una traición a la causa palestina y un peligro inminente para Marruecos. Y pasamos a Sudán, donde el país enfrenta una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con la mitad de su población sumida en hambre extrema. En regiones como Darfur Occidental, la hambruna ya está cobrando vidas, mientras el bloqueo a la ayuda humanitaria agrava la tragedia y el Programa Mundial de Alimentos insta a tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe aún mayor. Detalles con Belkacem Faid Aishawi. Sudán se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes. 2 años después del inicio del conflicto armado, la hambruna ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una tragedia presente, especialmente en regiones como Darfur Occidental, donde la violencia impide el acceso a los suministros básicos y a la ayuda internacional. En medio de esta crítica situación, el Programa Mundial de Alimentos ha advertido que sin un acceso humanitario inmediato, el país podría caer en una catástrofe aún más profunda. 2 años después del inicio de la guerra, Sudán se ha convertido en la mayor crisis de hambre del mundo. Casi la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda. La hambruna se ha instalado en algunas partes de Darfur y se está extendiendo. Para invertir la tendencia, el PMA necesita acceso para llegar a las personas que han quedado aisladas por el conflicto, y también necesitamos financiación. Según Shan Yus, coordinador regional de emergencia del Programa Mundial de Alimentos en Sudán, alrededor de 25 millones de sudaneses ya se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda, una cifra que sigue aumentando de manera constante. Llegamos al centro de desplazados internos de Senahiye cuando yo estaba embarazada de 6 meses y la situación era difícil. No teníamos nada que comer. Mi parto fue muy difícil porque sufro anemia. Intento amamantar a mi bebé, pero no puedo producir leche. Como Awadia, millones de madres luchan cada día por sobrevivir. Su único anhelo es que la ayuda humanitaria logre llegar a tiempo para evitar que la tragedia siga cobrando más vidas. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos reitera su urgente llamado a levantar de inmediato las restricciones de acceso y advirtiendo que sin la apertura de corredores humanitarios y sin un respaldo internacional firme, la hambruna seguirá extendiéndose sumida en el silencio de la indiferencia global.
Y en Gabón, el principal candidato de la oposición del país, Alain-Claude Belle-Enze, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales del fin de semana, pero expresó su preocupación por la limpieza de la votación, que se saldó con una victoria aplastante del líder de la Junta, Brice Oligui Nguema. En el resto de la actualidad internacional de este lunes y en medio de una guerra comercial que asola los mercados económicos mundiales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que espera imponer aranceles a los productos farmacéuticos importados en un futuro no muy lejano, sabiendo que durante años los productos farmacéuticos se mantuvieron al margen de la guerra arancelaria más amplia de la Casa Blanca. No fabricamos nuestros propios medicamentos, nuestros propios productos farmacéuticos. Ya no fabricamos nuestros propios medicamentos. Las empresas farmacéuticas están en Irlanda y en muchos otros lugares. China, todo lo que tengo que hacer es imponer aranceles. Cuanto más rápido se mueven, más altos son los aranceles. Es inversamente proporcional. Cuanto más altos los aranceles, más rápido llegan. Y anteriormente a este anuncio, el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick anunció un plan para imponer aranceles separados a los teléfonos inteligentes y los ordenadores, así como a los componentes de semiconductores. En una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC, Lutnick explicó que estos aranceles serán diferentes de los aranceles recíprocos negociados con otros países. El responsable estadounidense añadió que el anuncio oficial de los aranceles se hará esta semana. Y por su parte, China consideró que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos es una práctica egoísta destinada a lograr intereses a expensas del orden internacional. Durante una rueda de prensa celebrada hoy, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, explicó que Estados Unidos practica un proteccionismo y un unilateralismo que amenaza la estabilidad económica internacional. Estados Unidos utiliza los aranceles como arma para ejercer la máxima presión y buscar beneficios egoístas. Pone sus propios intereses por encima del bien público de la comunidad internacional, lo que constituye una maniobra típica de unilateralismo, proteccionismo e intimidación económica y perjudica gravemente los intereses de China, la Unión Europea y otros países del mundo. Y antes de concluir, nos dirigimos a América Latina, donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró la victoria en la segunda vuelta celebrada ayer. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, el mandatario obtuvo el 55,92% de los votos válidos, mientras que su rival, la candidata Luisa González, alcanzó el 44,08%. De esta manera, Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, obtiene un mandato completo para el periodo 2025-2029 y aseguró que su victoria ha sido histórica. Esta jornada ha sido histórica. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador. El Ecuador quiere ser diferente, el Ecuador no quiere regresar al pasado, el Ecuador quiere caminar hacia adelante y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor. Y con esto concluimos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós.